Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Es la clase número 3 de diseño curricular y estuvimos revisando que para crear un diseño tiene diferentes enfoques y diferentes características. Por lo tanto, hoy vamos a ver los enfoques pedagógicos, psicológicos, etimológicos y demás que me ayudan a crear esta parte educativa del diseño curricular. Como hemos identificado, nuestro diseño curricular va a surgir a través de un pensamiento, a través de una idea, determinando una situación en cómo voy a plantear yo los contenidos, cómo voy a plantear yo los temas dentro de una materia o dentro de una asignatura o dentro de una carrera técnica, licenciatura, maestría y demás. ¿Vale? En este punto nosotros vamos a enfocarnos en un tema en particular, en un tema de relevancia, en un tema que caracterice y que vincule todo lo que está surgiendo a mi alrededor. Aquí en la diapositiva mencionamos ejemplos. El ejemplo va a ser educación y Partido Popular. Tal vez estamos identificándolos con una asignatura o un campo formativo referente a formación, referente a ética, naturaleza y sociedad. De ahí, nosotros ya identificando este tema en general, vamos a determinar las características que tengo que abordar en nuestra currícula. Por lo tanto, este currículo debe de tener en cuenta la realidad del contexto, la realidad de la escuela, la ideología de la sociedad, las condiciones que se están trabajando como fenómeno educativo o fenómeno social dentro de mi era. Si estamos ubicando, ejemplo, la parte de la tecnología, de la currícula de nuestro país, en México, la parte contemporánea, la parte actualizada de este sexenio que acaba de surgir y el sexenio que fue, es la parte de humanismo. Por lo tanto, esa es una parte primordial para nuestra currícula. Los temas deben de estar enfocados en aspectos y características humanistas con un enfoque humanista en el cual debemos de incorporarlo a nuestra sociedad y desarrollar estas condiciones de vida. Por lo tanto, al trabajar estas condiciones, al trabajar esta realidad, nuestro currículo educativo va a estar eficiente. Por lo tanto, al ya ser eficiente ese currículo, vamos a crearlo. ¿Y cómo vamos a crearlo? Bueno, con esas demandas y problemas sociales que identificamos. Teniendo esta fuente como identificación, que ya sabemos que es el humanismo, que son las corrientes que vamos a trabajar, ahora sí vamos a partir de una fuente bibliográfica o fuente primaria una fuente secundaria, perdón, una fuente secundaria que aborde esa corriente, que aborde esa característica en la cual voy a identificar mi currícula. Si yo me voy a un enfoque humanista, voy a encontrar a diferentes autores como Maslow, como situaciones de Garner, en el cual se relaciona directamente con emociones, con socialización, con aprendizaje basado en valores. Todo eso lo va a referenciar como una idea para yo plantear una currícula. Así yo voy a crear un proyecto y el proyecto va a determinar qué material, qué tema, qué circunstancias, cómo, cuándo y dónde voy a trabajar estos temas. Es analizar previamente toda la información, todas las características y las condiciones para poder abordar todo lo que tengo que trabajar con mi currícula. Esa es la parte importante, la parte que destaca el diseño curricular, el pensar criterios, características, pero tengo que hacer un estudio de campo, tengo que hacer un estudio de temas, tengo que ver un estudio de fenómenos sociales, tengo que ver fuentes secundarias en el cual tengo que visualizar lo que tengo disponible a la mano para yo crear mis contenidos y crear mi currícula educativa. Esa es la parte trabajosa, laboriosa que tengo que realizar. Aquí en el sistema educativo actual, ejemplo educación básica, existe un departamento en específico que describe, desarrolla y analiza esta parte del currículo, para cual ahí transforman los libros de texto, ahí se transforma el temario, ahí se transforman los campos formativos y se transforma todo nuestro programa de estudios, que ahora se conoce como programa analítico. Eso lo van a transformar para hacer temas, para hacer actividades, para hacer proyectos, para hacer vinculaciones de campos, de asignaturas y demás que puedan enfocarse a este desarrollo.
Teniendo todo ese campo de estudio, pues ahora vamos a las fuentes. Ya que identifiqué mi fenómeno, ya que identifiqué mi desarrollo, ya que identifiqué lo que quiero crear como aspecto curricular, voy a las fuentes. Estas fuentes secundarias van a ser 4: sociología, psicológica, y ahorita les voy a explicar las demás. En la parte sociológica voy a analizar la realidad y el papel que juega y desempeña mi escuela en mi entorno. En este punto voy a estudiar todo lo que está a mi alrededor de mi escuela, de mi comunidad, de mi país, para yo crear una currícula, algo que sea de impacto para mi realidad, que esté afectando, que esté transformando, que esté modificando conductas dentro de la sociedad. Por eso es sociología, porque está enfocada en la población. Al tener el estudio de esa realidad, ya estoy identificando fenómeno, problemática, característica, consecuencia de lo que está viviendo mi escuela, de lo que puede estar viviendo mi entidad federativa o lo que está viviendo mi país como nación. Esa es la fuente sociológica para crear una currícula. En la parte B o la parte 2 es la fuente psicológica y son las características, como lo menciona, psicológicas de los alumnos, a los cuales les voy a ofrecer una propuesta curricular. En esta parte psicológica es qué condiciones emocionales, qué condiciones vivenciales, qué condiciones socialmente trabajando en la psicología tengo para yo implementar un taller, tengo para poder implementar un curso, tengo para poder implementar una licenciatura, tengo para poder implementar algo privado. Esa es la fuente psicológica. Ver, identificar, analizar condiciones mentales que tienen mis alumnos para identificar sus necesidades, para identificar sus ventajas si yo propongo una currícula dentro de esa situación o propongo un plantel dentro de esa entidad. Ejemplo, si nosotros nos vamos a una currícula para CEIT, CEIT tuvo que estudiar por qué tuvo que dar pedagogía, administración, criminología, pedagogía. Eso lo tuvo que analizar y esa es mi fuente sociológica, porque identificó, analizó el por qué los alumnos quisieran trabajar esas áreas. Esa es la parte psicológica. La otra fuente que tengo es la epistemológica y la parte pedagógica. La parte epistemológica voy a identificar características de todos los contenidos y formativos, conocimientos que forman la oferta formativa. Voy a ver las características del principio, ¿por qué pedagogía? Voy a ver las características del principio, ¿por qué psicología? Y voy a ver las características del temario de la licenciatura en Administración de Empresas y del temario de Derecho, porque tengo que identificar, estructurar, analizar el origen. Epistemológicamente es buscar el origen, el principio de por qué voy a colocar esta situación, esa fuente o esa demanda. La fuente pedagógica finalmente ahora sí es darle un sentido al proceso de toda esa información que voy a plasmar en un aprendizaje, en una carrera, en una licenciatura, para así actuar directamente con las personas involucradas. Voy a ver la formación, voy a ver los recursos, voy a ver las metodologías que tengo que aplicar como docente para yo impartir pedagogía, para yo impartir en psicología, para yo impartir en derecho, para yo impartir en administración de empresas. Tengo que identificar yo como pedagogo, tú como docente, cómo hago esa fuente pedagógica dentro de esas condiciones. Así es lo que se refiere el currículo, trabajar las condiciones de cada uno de ellos y poder plasmar esas características. El cómo crear la educación, para qué crear esa educación, la forma adecuada para concebir ese conocimiento, las características que debe identificar el alumno, las condiciones académicas que debo forjar para crear una licenciatura, una materia, un campo formativo, un nivel escolarizado. Eso estoy viendo los factores pedagógicos. Teniendo ese factor, ya estoy englobando las 4 fuentes de la currícula, que estamos hablando que es la sociológica, la psicológica, epistemológica y pedagógica.
Ya con ello tengo la estructura para crear mi currículo y las condiciones que voy a plasmarlas. En esas condiciones que voy a plasmar, ahora viene, ¿cuál va a ser el papel de mi plantel hacia la sociedad? ¿Qué voy a hacer que mi plantel destaque para yo crear una currícula en esa sociedad? ¿Cómo va a ser que CEID forme nuevos licenciados dentro de ese municipio semiurbanizado en el cual tiene esas carreras demandantes? Bueno, para eso están las fuentes sociológicas, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas por cada lugar, por cada etapa, por cada momento, por cada suceso histórico que tiene el municipio. Y si no es ese municipio, fuera otro, así tengo que desgranar cada fuente y encontrar la significación o encontrar el porqué de esa parte de la currícula, ¿vale? Nosotros como sociedad hacemos que la escuela funcione como un núcleo educativo, sí, hacemos que la escuela funcione como un centro de conocimientos, como un centro de habilidades de aprendizaje, sí, pero al final no podemos dejar de lado que ese niño no va a estar aislado en esa burbuja 4 o 5 horas dentro de esa institución. No voy a hacer que esa burbuja sea externa del mundo o que sea externa del poblado porque acaba perteneciendo al poblado o acaba perteneciendo al lugar, acaba perteneciendo en esas características con esas culturas, con esas costumbres. En este punto se trabajan roles de asignación. Esos roles de asignación es que la escuela o el plantel tiene que abrir sus puertas a entrar a la comunidad, puede abrir sus puertas a que la comunidad entre hacia el plantel o el plantel salga hacia la comunidad para tener ese acercamiento y adentrarse a esa comunicación bilateral en el cual la escuela y la comunidad tienen esa estrecha relación y ese punto de permanencia y existencia tanto de la escuela para el pueblo y el pueblo para la escuela. Desarrollando esta permanencia, vamos a identificar que la escuela existe en y para un determinado contexto. Ojo, todos los contextos son diferentes. No es lo mismo la escuela o el plantel CEID de Villa de Tezontepec al plantel y la escuela de Temascalapa. Su relación con esa sociedad es muy diferente. Tuvieron que hacer un estudio de mercado del por qué estacionar CEID en Temascalapa. ¿Por qué estacionar CEID Villa de Tezontepec en ese lugar? Para determinar las consideraciones de la población, las características de la población, las necesidades del municipio, teniendo en cuenta así una demanda y una condición para poder impartir esas licenciaturas que ofrece. Por lo tanto, la currícula va a ser la identificación de la permanencia y la existencia de ese poblado, de esa escuela, perdón, en un determinado poblado. El por qué voy a colocar yo un TEC de Monterrey en Temascalapa cuando realmente no hay una economía. ¿Cómo voy a colocar un CEID en una zona residencial que solamente hay escuelas de gobierno y la escuela de paga no está considerada como fuente educativa en ese proceso porque es una comunidad muy especial o tiene características muy diferentes que no requiere tener a una comunidad escolar cerca? Eso es lo que voy a hacer. Voy a revisar cómo mi escuela tiene que estar ligada a mi comunidad y esta relación tiene el punto de actuar. Bueno, ¿cómo voy a actuar en el desarrollo de ambas personas? Voy a actuar a que la escuela abra sus puertas para la comunidad y crear esa currícula, condicionando que debe de pertenecer a un poblado y ese poblado tiene que abrir sus puertas y apapachar de igual manera a la institución y darle la pauta para que conozcan, para que tengan las condiciones necesarias, para que tengan las características esenciales que pueda desarrollar la futura escuela, la futura característica, la futura condición académica que está ofreciendo. Ay Dios, se fue. Y este punto es lo que va a trabajar y condicionar la parte académica de la institución. Si observamos, se fue. Si observamos aquí en esta parte, menciona hasta abajo.
aquí, no es cierto, aquí, aquí. Dice, es frecuente que la escuela se le exijan responsabilidades ante un problema social y en muchas ocasiones incluye la culpabilidad de la misma escuela. Si la escuela es una bomba por condiciones sociales, por condiciones económicas, por condiciones de población, sí, porque tiene muchísima población, pero recordemos que funciona y sirve para adentrar el conocimiento y apoya a contribuir en mayor población, en mayor condiciones de producción, en mayores condiciones de prosperidad en cualquier poblado. Esas son realmente las condiciones que me va a trabajar la misma escuela. Para en este punto desarrolla que la escuela puede tal vez tener contradicciones con la misma población, puede tener características diferentes con la población, pero tienen que acostumbrarse a condicionar las características y las costumbres de ambas partes para formar una currícula adecuada a la comunidad, adecuada a la población, adecuado al territorio que pueda surgir una demanda. ¿Por qué? Porque en ocasiones al querer invitarlo, al querer hacer equipo, al querer trabajar en condiciones iguales, acaba fluyendo de manera muy diferente y sigue siendo una parte aislada en el cual la currícula pues no está bien implementada, no está bien fomentada o condicionada para eso. En estas partes contradictorias menciona aquí que aquí tenemos dos. Dice, la escuela tiene que formar íntegramente a los sujetos, perdón, pero lo que se pide sobre esto es que los estudiantes saquen buenas notas en condición. En este punto, otra vez, en este punto lo que vamos a condicionar es que la misma población pueda adecuarse a la escuela, que la misma escuela pueda adecuarse a esa población e identificar los puntos importantes. Ahí está, los puntos importantes. ¿Vale? Y que sobre todo se integren, se desarrollen como uno mismo. El punto número 2 dice, tienen que formar a los sujetos y responder a sus necesidades. Son las exigencias curriculares que aprueban los exámenes e impartir el programa. ¿Quién es tu mejor cliente? La sociedad. ¿Quién es tu materia prima? Los alumnos. Dependiendo del nivel donde estés, en una escuela particular, en una escuela de buen gobierno, las condiciones son las mismas. ¿Tienen necesidades? Sí. ¿Tienen carencias? Sí. ¿Necesitan un plantel? Sí. ¿Está acorde la currícula con ese plantel? Obvio. Es obvio. Ejemplo. Estamos en Nesclalpan. No hay agua, ríos, charcos, lagunas. No hay. Por lo tanto, la condición de ese tema de Escalapa es el punto de que tenemos que buscar esas condiciones para crear la currícula. En esas características, esas situaciones para crear esa currícula. Voy a identificar las necesidades que tiene Temascalapa para yo poner una empresa. Voy a buscar las necesidades que tiene Temascalapa para colocar un plantel. Y ese plantel va a condicionar las características, las necesidades, las exigencias a través de los temas, a través de las carreras demandadas, a través de lo que quiere que la población aprenda para estar en el campo laboral. Eso es lo que vamos a estudiar. Y dice aquí, ¿para qué? Para preparación al mundo del trabajo. Efectivamente lo acabo de decir. Para condicionar a la población a una alta demanda. ¿Por qué se hicieron los CECITEM? ¿Por qué se hicieron los CONALEP? ¿Por qué se hicieron los CEBETIS? Porque la oferta laboral de los años 70, los 90 fueron las empresas. Y las empresas buscaban mano de obra barata preparados condicionalmente a esfuerzos, a teoría, a labor referente a las empresas. Por eso existe técnico en administración, técnico en contabilidad, técnico en informática, técnico en laboratorio, porque me ayudan a hacer una obra de arte para la empresa. Me ayudan a hacer una mano barata para la empresa. Y esto me ayudó a crear un mundo productivo y me ayudó a crear condiciones necesarias para el poblado. Y por eso la currícula fue demandante en los años 70 a los años 90 con todos esos planteles. Y por eso se forjaron. Y por eso se relacionaron. Y esto me ayuda a que mi población cambie, que mi población modifique, cambie características. Si yo te pongo un CBT en Temascalapa,
Es porque tal vez ya está creciendo la población industrial y te voy a colocar carreras enfocadas en las empresas que están a mi alrededor. No te voy a colocar una empresa condicionada a océanos, condicionada a biología, condicionada a vida animal, cuando no hay mar. Ejemplo, lo voy a hacer muy parecido. La currícula de Temascalapa cambió desde el punto que crearon un aeropuerto que está colindante al municipio de Espaldas. Por lo tanto, una escuela técnica, que es la Escuela Técnica del Politécnico, el CECIT 19, demandó la currícula a crear técnicos en mantenimiento aeronáutico. ¿Para qué? Para que tengamos mecánicos en la situación de los aeropuertos. Y esas son las condiciones de un campo laboral, esas son las condiciones de relación, esas son las condiciones para vivir dentro de la currícula. No pusieron condiciones para ser pilotos aviadores, no, fue técnico en mantenimiento aeronáutico para que podamos tener ofertas de demanda, de oferta y trabajo. Así. Y es por eso que nuestra currícula contextualiza la realidad, contextualiza necesidades, contextualiza el trabajo, contextualiza la industria, la población, las partes que vamos a plantear en todo ese desarrollo. Y aquí es donde nuestra currícula define esos procesos. Y es aquí donde nuestra currícula busca la perspectiva de la población, del lugar, del municipio, de las necesidades, de las características, de los puntos de cultura y tradición que tiene lugar para yo plasmar una currícula, para yo plasmar la situación de cómo quiero que trabaje un plantel, qué es lo que quiero que oferte un tecnológico, qué es lo que oferte una escuela particular dentro de esa población. Y es así como esa población va a hacer que tenga oferta laboral, que tenga mantenimiento en el punto empresarial, que tenga mano de obra y que tenga para cubrir esa necesidad que tiene esa población. Para eso es la currícula y para eso son sus 4 características que te planteé y las consecuencias que tiene que hacer para explorar una currícula. Y es el punto donde la currícula toma poder, toma fuentes y ahí es esto lo que voy a plantear. Una currícula educativa que prepare, que considere, que caracterice las necesidades de la población y conozca a la población. Con ello, damos por concluido la tercera clase. Hay tarea en plataforma, te la estoy subiendo, hay que cargarla antes del examen. Cualquier condición y demás, estoy a tus órdenes por mensaje particular en el grupo. Nos vemos y hasta la próxima.